Buenos días muchachos, feliz día del Señor para todos. Quiero decirles que los Maes y yo estamos muy emocionados de poder abrir este nuevo espacio para ustedes. Quiero decirles que estamos felices de que, aunque no hemos podido estar presencialmente dentro del templo, pero sí podemos utilizar las redes sociales como un buen medio para expandir el reino y la palabra de Dios. En este espacio vamos a abrir una nueva serie hablando sobre las debilidades. Y bienvenido al club si tú también tienes debilidades. Todos tenemos debilidades, todos somos pecadores, y quiero decirte que quizás algunos estén luchando con pornografía, o estén luchando con las mentiras o la idolatría, o quizás con simplemente decir malas palabras. Pero es una lucha y es una debilidad que tenemos. Entonces, quiero compartirles sobre mi debilidad, pero primero quiero darle un pasaje que es impresionante, es impactante. Este pasaje impactó mi vida y quiero hablarles de esto, porque para decirles que no nos enfrasquemos en esa debilidad, sino que veamos a un Dios que de lo imposible, que todo lo puede, y que si tú tienes debilidades, tú puedes convertir esa debilidad en una fortaleza. Quiero que vayas conmigo a 2 Corintios 12:9. Quiero resumirles un poco el contexto de este versículo. Pablo estaba sufriendo un aguijón en la carne. Me impresiona el ver de la manera como él lo expresa, viendo también lo que él había sufrido, porque él había estado encarcelado, había quedado náufrago en alta mar, había sido latigado por las personas del Imperio Romano. Muchos historiadores y muchos teólogos y muchas personas que han estudiado la Biblia estuvieron hablando sobre este aguijón en la carne que estaba hablando Pablo, y ellos dicen también que esto puede ser algo físico. En su paso por Galacia se pudo haber contagiado de malaria, o pudo haber sido problemas en la vista, como lo vamos a ver en Hechos más adelante. Pero es impresionante cómo Pablo le ruega al Señor 3 veces. En el verso 8 le dice 3 veces que Señor, quita este aguijón de mí. Y se lo repite y se lo repite y se lo repite. Pero el Señor le contesta impresionantemente. Le dice: pero Dios me ha contestado diciendo Pablo, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Leo esto y debemos buscar a Jesús, debemos buscar a Cristo. ¿Por qué? Nuestras debilidades no se van a mejorar de un día a otro si no estamos con Jesús. Jesús nos dice: en lo que tú eres débil, entrégame esa carga a mí, y yo te voy a ayudar, yo te voy a reconfortar, te puedo convertir esa debilidad, te la puedo convertir en una fortaleza. Y si no te la convierto en una fortaleza, te voy a ayudar a que salgas de allí, porque Pablo estuvo mucho tiempo enfocado en esa debilidad, porque quizás él no podía expandir el reino de Dios como él quería. Pero Cristo de todas maneras le dijo: con eso vas a vivir, para que no te jactes de ti mismo, y predica el evangelio con lo que tienes. Y muchos también nos enfocamos en nuestras debilidades y no en nuestras fortalezas. También quería compartirles a ustedes una de mis debilidades. Y una de mis debilidades es que mi personalidad o mi carácter no es lo que vengo arrastrando desde hace muchos años.
pienso que esto me ha quitado la empatía con muchas de las personas que me rodean. Analizando esto, llegando a Cristo, es impresionante la manera en como Dios le habla a uno. Entonces quiero compartirle uno de los versículos que fue una cachetada, una bofetada a mi vida, y es Juan 13 del 34 al 35, que dice: les doy un mandamiento nuevo, ámense unos a otros. Ustedes deben amarse de la misma manera que yo los amo. Si me aman de verdad, entonces todos sabrán que ustedes son mis seguidores. Yo digo, wow, ¿cómo debo yo amar a las personas que tengo a mi alrededor? Porque anteriormente no tenía empatía con ellas, eran muy antiparabólicos. Si tenías un problema, ese problema es tuyo. Yo no tengo por qué meterme en eso, porque no es mi problema, no es mi asunto, no voy a pasar por salido. Entonces, esto me cachetea, porque las cargas de las personas que me rodean, si una persona que está a mi lado está mal, yo también debería estar mal, y yo debería cargar esa carga junto con esa persona. Y allí fue donde entendí que yo no fui hecho para servir solamente en la iglesia, sino para servir a las demás personas como a la iglesia. Entendí también que el conectarme, el tener empatía con las personas se vuelve fundamental en nuestras vidas. Lo podemos ver en Salmo 133, verso 1. Qué maravilloso y agradable es cuando los hermanos conviven en armonía. La armonía no es más que, como les estaba diciendo anteriormente, que la carga que tenga la persona que está a tu lado, tú te puedas poner en su lugar y decir: epa, me duelo contigo, vamos a echar para adelante juntos. Eso es lo que se trata la armonía. En Proverbios 18:24 dice: hay quienes parecen amigos, pero se destruyen unos a otros. El amigo verdadero se mantiene más leal que un hermano. Aquí vemos cómo esa relación, esa amistad se vuelve una hermandad. Y esa empatía hace que tú crezcas y las personas que están a tu lado crezcan y crezcan junto contigo, porque se va a volver una hermandad. Quiero preguntarle, y esta fue una pregunta que me tuve que hacer a mí mismo: ¿cuál es mi fama? ¿O cuál es tu fama? Porque muchos nos enfocamos en lo que fuimos en el pasado, y ese pasado es lo que no te deja avanzar hacia Cristo. Entonces, ¿cuál es tu fama? Hay un versículo en Proverbios 20:11 que dice: por los hechos se llega a saber si el joven tiene buena conducta. Y un ejemplo claro es cuando los que estaban o siguen estando en el liceo, la persona que era más peleona, siempre que había una pelea, ¿a quién culpaban? Ya sabían que Pedrito era el más peleón. Entonces esa era la persona que ya se había creado una fama de peleón, y esa era la persona que señalaban de una vez. Y cuán difícil es quitarse esa mochila de encima y decir: no, ya yo no soy de ese tipo de persona, ya yo cambié, ya yo transformé mi vida y no soy más ese tipo de persona. Y quiero hacer referencia de nuevo a Pablo. Pablo es una referencia increíble, porque conociendo su vida anterior como Saulo, ¿quién era Saulo? Saulo era una persona que mataba a los cristianos, y ver su transformación y ver su conversión es impresionante. Pablo llegó a ser el hombre que escribió más de la tercera parte del Nuevo Testamento, y saber que esa misma persona mataba a los cristianos es algo increíble, la transformación que hubo en él. Y vamos a verlo dentro de la Biblia. Podemos buscar Hechos 9:26. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos les tenían miedo. ¿Por qué le tenían miedo?
Era una persona que como Saulo en su vida anterior había matado cristianos por montón. Entonces se había creado una fama. Y si Pablo hubiese llegado a la iglesia un domingo, yo también le hubiese tenido miedo. Eso es así. Dice más adelante, no creían que de verdad se había convertido en un creyente. Y de verdad esas personas no habían visto esa transformación y la conversión de Saulo a Pablo en realidad. ¿Por qué? Porque en el verso 3 y 6 del mismo Hechos dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. He temblado temeroso y dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Es impresionante este versículo, yendo por Damasco y matando cristianos y persiguiéndolos y llevándolos a la cárcel para que los encarcelaran. Es impresionante cómo el Señor se le presenta como un rayo de luz, y él cae al suelo, él queda ciego por 3 días, y me pongo a ver su vida y siento, o sea, una referencia, es como una conexión la que hubo entre Jesús y Pablo en ese momento. Vamos a ponerlo fácil. Tenemos un zócate y un bombillo. Estuvo esa conexión allí. Si lo enroscamos, ahí está la conexión. Ahora, ¿qué hizo Pablo que fue lo más maravilloso que pudo hacer? En el verso 6 le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí es donde él le da el interruptor y le dice: Señor, ya yo le estoy dando el interruptor, haz tú de mí lo que quieras. Ya yo quiero brillar como tú brillaste en mi vida, yo quiero brillar. Ya ahí ese bombillo prendió. ¿Y qué nos manda a hacer la Biblia? Nos manda a ser la luz del mundo, la sal de la tierra. Eso es lo que quería hacer Pablo en ese momento, quería hacer luz para los que se perdían. Luego vemos después de esta conexión vino una transformación increíble en su vida. Lo vemos en Hechos capítulo 9, verso 20 y 22. Y dice: enseguida predicaba a Cristo, estaba haciendo luz, en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que lo oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes, se preguntaba. En el 22 dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Y me parece espectacular cómo esa transformación. Dice que enseguida él predicaba, él buscaba a las personas que se estaban perdiendo para poderles predicar, para poderlos salvar. Me encanta la frase que dice que Saulo perseguía a los cristianos para matarlos, pero Pablo en su transformación perseguía a la gente del mundo para salvarlo. Y es poderoso cómo fue esa transformación y esa conversión dentro de su vida. Pero dentro de toda esta transformación hay una persona clave, y a una persona que admiro porque fue clave en la vida de Pablo dentro de su transformación y dentro de su conversión. Esta persona es Bernabé. Podemos ver en Hechos, en el mismo capítulo de Hechos, dice
Entonces Bernabé, en el verso 27, dice: entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y como en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Me parece un hombre clave y un hombre que arriesgó todo. Realmente arriesgó su reputación, arriesgó muchas cosas por el dar a conocer a Pablo dentro de los discípulos. Porque quizás semanas, meses atrás, Pablo persiguió también a esos mismos discípulos para matarlos, ya en su vida como Saulo. Y ahora que llegue la persona que te quería matar, que llegue a la sinagoga, como dice, y quiera predicar el evangelio que tú mismo predicas, wow, es impresionante como toda la transformación que hubo dentro de su vida. Y por eso les quiero animar, muchachos. Esta persona, Bernabé, tuvo empatía con Pablo, tuvo esa conexión, y nosotros también debemos tener esa conexión, esa empatía con las personas que nos están rodeando. Quiero animarles, quiero decirles que nosotros también podemos. Nosotros también podemos, y nosotros estamos también a un paso de poder decir: Señor, yo quiero entregarte toda esta carga, toda mi debilidad te la entrego. Estamos a un paso de hacer eso, estamos a un paso de quizás eliminar esa debilidad o el pecado que hay dentro de nosotros. Estamos a un paso de simplemente conectarnos a la presencia de Dios y hacer algo increíble para Dios. Y quiero animarles y fortalecerles y decirles que los amamos y que estamos orando por ustedes, que podemos estar lejos físicamente, pero siempre estamos en conexión con Dios y siempre vamos a estar pendientes de ustedes, muchachos. Bueno, muchachos, con este nuevo espacio que estamos abriendo para ustedes, también queremos abrir otro espacio que va a ser mucho más chulo. Tenemos nuevos retos para ustedes. El reto de esta semana es aprenderse el versículo clave de la clase, pero va a tener un grado de complejidad. El versículo clave es 2 Corintios 12:9, pero lo vamos a decir masticando una cebolla. Entonces, voy a empezar con ustedes. Pero Dios me ha contestado: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. 2 Corintios 12:9.